Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos conocer a la gente para poder enamorarnos, y aún así, cuando nos casamos, seguimos conociéndola. ¿Sale? Entonces, es ese conocimiento que Dios pide de nosotros. Conóceme, conoce mi corazón, conoce a tu amado que va a regresar por ti. Entonces, ¿cómo decimos o cómo podemos levantar voz y decir, ven? Pues, ¿a quién le decimos ven si no le conocemos, si no le amamos? Porque si le conociéramos, sabríamos que el corazón de Dios es el latir por las almas. Cada latir del corazón de Dios, Él clama almas, almas, almas. Entonces no tenemos esa intimidad, necesitamos tener intimidad, necesitamos tener conocimiento. De ese conocimiento nos habla la palabra. De tu fe que Dios te ha dado, acrecéntala, añade virtud, buena conducta, que el día de mañana cada uno de nosotros podamos decir, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y además, para conocer a ese Cristo, a ese amado, a ese Dios que su corazón late por las almas, entonces tengo que conocerle a Él. No es el conocimiento de primera impresión de cuando Él me salva, me limpia de mis pecados y me enamoro. No, es el conocimiento profundo de Él, de su palabra, de saber qué es lo que viene, qué es lo que espera, por qué no ha venido, por qué ha retardado su regreso. Porque es por algo que Él no ha regresado a recoger a su iglesia. Amén. Entonces, eso es lo que Dios espera de nosotros. Vamos a Proverbios 2:1. Vamos a leer el 1 y el 5. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si nosotros conociéramos sus mandamientos, los recibiéramos y los guardáramos, recibiremos conocimiento de Él. Es una de las formas para poder adentrarnos y empezar a conocerle más a Él. Jeremías 9:24. Jeremías 9:24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Puedes jactarte el día que conozcas a Dios, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si nosotros conociéramos más a profundidad a Dios, ¿cuántas células hay actualmente? ¿No saben? No está Meli. 105 células. ¿Y cuántos seremos en la iglesia, el camino, comunidad cristiana? Como 1200. ¿Por qué tenemos el 10% de células? Significa que no todos conocemos el corazón de Dios. Empezando por el que habla, claro. Empezando por mí. Yo apenas hablé con el pastor, le dije, ¿sabes qué pasó? Quiero dar una célula, me dijo, aguántame, y estamos esperando a que arranque la siguiente, pero dije, ¿cómo es posible que yo diciendo que conozco el corazón de Dios no tengo un lugar en donde discipular? Y ya empecé a decirle a la gente que voy a invitar, gracias a Dios ya van 3 parejas que me dicen que sí, pero es conocer el corazón de Dios, estar trabajando. 30 células, fíjense, y somos 1200 más o menos congregantes. ¿Se dan cuenta? ¿Qué significa? No estamos trabajando. ¿Qué significa? No conocemos. No conocemos a Dios, no conocemos el corazón de Dios. Entonces eso es lo que Dios necesita y pide y quiere de cada uno de nosotros. Conóceme para que ya no retarde mi regreso. Conóceme. ¿Ok? Hebreos 5:12, vamos, Hebreos 5:12. Y se va a abrir ya otra vez el super básico, ¿verdad? Por si alguien quiere abrir su casa, aprovechando el comercial. Abran su casa, inviten a gente, den el super básico o sean, ¿cómo se llama? Auxiliares para que
asistentes, para que en la siguiente ustedes den el súper básico si no lo han dado. Entonces, de verdad, los invito, es una gran bendición, es algo tan bonito el ver cómo el día de mañana ese fruto viene aquí y se bautiza y recibe y todo, y crece, y él abre su casa y sigue eso. Es tan bonito verlo, cómo viene ese crecimiento que Dios da, porque es Dios. Y fíjense, si nosotros leemos en Ezequiel y en Jeremías, nos habla de que es tiempo de buscar a Dios y encontrarlo. Es tiempo de buscar a Dios y encontrarlo, porque va a venir un tiempo en donde lo buscaremos y no le hallaremos. Entonces sería egoísta de parte de nosotros no compartir ese gran tesoro que tenemos con toda la gente. ¿Sale? Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¡Auch! ¿Por qué creen que hay gente que se va de las iglesias? Porque nunca madura espiritualmente. Y no hay nada más fácil que echarle la culpa al pastor. No, pues es que yo ya recibí lo que tenía que recibir, yo vengo y ya como que ya, o sea, ya no sé, ya no hago clic con el pastor. Mi hermano, eres tú, ya no haces clic con Dios. Madura, conoce a Dios. Y si es así, ¿cuántas veces has orado por tu pastor antes de tomar la decisión de irte? ¿Cuántas veces? Yo le he dicho a la gente, a menos que sea una doctrina equivocada, pues está bien. Pero si no es así, ¿cuántas veces has doblado rodilla por tu pastor? Eso es conocimiento de Dios. Y aquí nos lo está diciendo, tienes necesidad de leche, porque no has crecido espiritualmente. ¿Amén? Ok, entonces este es el versículo 5, ¿vamos bien? Ahorita, esta es la introducción, nos falta el tema, ¿no? Nos falta el tema. No, ok. Entonces vamos rápidamente a 2 de Pedro 1:8. Fíjense por qué es importante tener la fe, añadir virtud y conocimiento. Y otras cosas que no vamos a ver el día de hoy, el pastor les hablará de eso más adelante, que vienen aquí en este mismo versículo, pero aquí dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sale? Para que no estén ociosos. Porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, que si no añades fe, virtud, conocimiento a tu vida, teniendo una vida cristiana piadosa, dice que es como si fueras ciego. ¿Sale? Que es como si fueras ciego. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de Dios. ¿Por qué es necesario que tengamos esto? Para la vida eterna. Para la vida eterna. ¿Se dan cuenta cómo no nada más por fe vamos a ser arrebatados o llegaremos a la presencia de Dios? Conocimiento de Dios. Si nosotros leemos Tesalonicenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, que nos habla del arrebatamiento, dice que si permanecemos, que si guardamos sus mandamientos, que si permanecemos, seremos llevados. Porque lo fácil no es llegar, lo difícil no es llegar. Eso es fácil, porque ¿qué creen? Que no llegan ustedes. Dios nos atrae a Él. Es Dios quien nos llama. Es Dios quien dice, es el tiempo de que vengas. Por eso es fácil, porque es en el tiempo de Dios. A veces somos socarrones y hasta que nos partimos bien la cara, ¿verdad? Pero bueno, es fácil. Llegas a veces a lo mejor sin un pie, sin una mano, pero llegaste y fue fácil. Permanece. Por eso dice la palabra, si permaneces, serás llevado. Amén, entre otras cosas, ¿ok? Pero es muy importante permanecer, y para permanecer tenemos que conocer, tenemos que añadir virtud, tenemos que tener fe. Ahora fíjense, vamos a ver
en este mismo leímos, acuérdense, el verso 3 que dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ok. Entonces el verso 3 aquí dice que nos fue dado todo lo que necesitamos para la vida, pero el escudriñar las palabras de Dios nos damos cuenta que no nos habla en absoluto, no nos habla nada de las cuestiones materiales, nos habla totalmente de la cuestión espiritual. Dios nos ha dado todo espiritualmente hablando para la vida, ¿ok? Entonces de esta forma recibimos de parte de nuestro Salvador un regalo que perdura en este verso, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Amén. ¿Qué cosas? Todas, para la piedad, para la vida espiritual. Aquí es en donde yo entiendo esta parte. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, ¿qué pasa? Viene un cambio en nuestra mente, ¿cierto? Dejamos de hacer lo malo. Nos da las herramientas, Dios nos da las herramientas. Ahí entra la cuestión, un poquito la cuestión moral que tenemos. Dios nos está dando esas herramientas para dejar de hacer lo malo. O sea, en el momento que nosotros nos entregamos a Dios, ¡pum!, nuestro chip cambia. Muchas veces nos cuesta trabajo, sobre todo con vicios que se tienen, ¿vale? Pero por lo regular el cambio viene inmediato, inclusive la gente que nos conoce se empieza a dar cuenta y nos dice, pues, ¿tú qué haces? ¿Por qué? Pues, si antes eras bien tomador, ¿no? Sergio el bailador, ¿verdad? Y ahora ya no, pues ahora ¿por qué? No, pues bueno, porque Dios nos dio esa parte. En cuanto nosotros le conocemos, viene como que se descarga ese chip a nuestra vida y ahí está proporcionándonos, más aparte lo que viene en su palabra. Entonces de esta forma empieza a cambiar nuestra vida, nuestro testimonio. A eso refiere esto, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, desde ese momento dejamos de hacer esas cosas malas. Este conocimiento estuvo ya en el origen de todas las bendiciones de nuestro llamamiento. O sea, Dios sabía que cuando Él nos atrajera a Él, en automático se iba a descargar en nuestro corazón, en nuestra mente, eso. Esas son ya promesas que vemos en el Antiguo Testamento cumplidas en Jesucristo. ¿Sí vamos bien hasta aquí o ya los hice bolas? ¿No? Esto es una introducción realmente corta al verso 3. Yo quiero poner más énfasis en el verso 4, que es el que viene. Verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Ahora, dice que nos han sido dadas unas promesas grandiosas, divinas, unas grandes promesas. Vamos a ver cuáles son esas promesas. Una de tantas, Juan 14, 23. Esta promesa es importante. Fíjense qué promesa tan bonita. Por eso viene el cambio en nuestra vida. Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Eso es una promesa. Recibimos a Jesús en nuestro corazón y esa promesa se cumple. Entonces por eso vienen los cambios a nuestra vida. Vienen cambios radicales a nuestra vida, a nuestro estilo de vida. Ahora, nos habla de compartir una naturaleza. ¿Qué naturaleza? Una cosa es la esencia de Dios. Compartir la esencia de Dios es imposible. ¿Por qué? Porque equivaldría a poseer los atributos que Él tiene, que trascienden en Él, que hacen de Él un ser supremo, un ser absoluto, que sería la omnipotencia, la eternidad, el conocimiento absoluto, la omnisciencia, todo eso. Esa es la esencia de Dios, eso no lo podemos compartir. Pero sí podamos compartir la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la naturaleza?
poseer la vida de Dios como fuente, no de